pasamos ahora a otros de los centros de campaña con Gastón Zulaich. Gastón. Van llegando aquí al Palais Rouge en la calle Salguero 1441 del barrio porteño de Palermo. Algunos de los candidatos de UNE, como por ejemplo María Fernanda Reyes, segunda candidata a senadora detrás de Fernando Pino Solanas. Bueno, en principio para conocer con qué expectativas están esperando ya los resultados oficiales dentro de 1 hora y 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Primero, y allá todo el piso, la verdad que con muchas expectativas, Hoy es un día de festejo para los argentinos y sea cual sea el resultado, hoy hay que festejar porque se cumplen 30 años de democracia y así que con alegría, esperando, falta poco, hay mucha impaciencia, pero estimamos que vamos a tener una muy buena elección. Hay optimismo, hablan de una pelea voto a voto de la tercera senaduría en la capital federal entre Solana y Filmus. Sí, nosotros creemos que vamos a lograr tener los 3 senadores de la oposición, digamos que era un poco el objetivo que habíamos tomado desde el inicio y que nos va a ir muy bien en diputados y sobre todo porque la verdad que hoy lo que estamos haciendo es consolidando un espacio que es UNEN, que se conformó hace ya casi 6 meses con mucho trabajo, las pasos fueron muy arduas, de mucho esfuerzo, pero que hoy podemos estar todos acá, vamos a estar casi todos los candidatos que somos parte del frente y pudimos hacer la campaña también juntos y ya después terminada esta elección vamos seguramente paso a paso ir trabajando en consolidar aún más el espacio, así que sin lugar a dudas es un día para festejar. Justamente, bueno, UNEN es en capital, pasó por las primarias, se fue consolidando, como bien decías. ¿Cómo crees que queda posicionado de acuerdo al 2015? Lilita Carrió decía que ella no tendría problemas en trabajar, por ejemplo, con otros candidatos presidenciales del espacio, como Hermes Wiener o Julio Cobo. Bueno, esto es obviamente una puerta que se abre y que creo que las PASO dieron la posibilidad y el Frente UNEN mostró un nuevo método de elección que los porteños siguen acompañando y siguen apostando y creo que para el 2015 vamos a tener la posibilidad de que este frente siga sostenido y que obviamente tengamos nuestros candidatos a presidentes y si es posible también a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires para disputar la ciudad. Por lo tanto, obviamente que creo que ha sido muy satisfactorio el proceso que hemos dado en estos meses y esperemos que vamos a ir todo paso a paso, ¿no? Porque 2 años son mucho tiempo, pero hay obviamente voluntad de todos los espacios para que esto pueda consolidarse. Las elecciones se dieron con tranquilidad, sabemos que usted votó muy temprano, a las 9 de la mañana en una escuela de Villa Crespo. A las 9 de la mañana casi dormida, te podría decir, sí, con mucha tranquilidad. En todos lados nos han dicho que fue sumamente normal y también con esto que no hubo en ningún momento ningún problema, al contrario. Bueno, esto que tiene que ver con eso, con que la democracia cada vez está más fuerte y se ve también en el momento de la votación. Muchísimas gracias, Fernanda Reyes. La segunda candidata a senadora de UNEN, detrás de Fernando Pino Solanas, que juntos también después de una intensa campaña, tanto para las PASO como para estas elecciones del domingo 27, se extendieron y asistieron el viernes por la noche junto también a Martín Lustó y el candidato a primer legislador porteño Gustavo Vera a la obra Parque Lezama de Juan José Campanella con la actuación de un dirigente radical, justamente Luis Brandoni, acompañado de Eduardo Blanco. Es todo de ustedes. Gracias, Gastón. Ahora tomamos contacto con el Frente para la Victoria. En este caso lo vemos a Carlos Heller conversando con los periodistas. Hay un periodo de respeto de la ley electoral que nos obliga a esperar a las 21 horas y además a partir de las 21 horas comenzaremos a tener datos, digamos, confiables porque son ya datos que irá dando la justicia electoral a través del Ministerio del Interior y podremos entonces hacer apreciaciones más precisas. Si me atengo a lo que vengo escuchando, entiendo que nuestro espacio ha hecho una elección en la que ha mejorado la performance que tuvo en las PASO en todos los distritos o en casi todos los distritos. Creo que sigue siendo a nivel nacional la fuerza política más significativa y creo que lo que estaba en juego, que es la renovación de diputados y senadores, es una cuenta que cuando la podamos ver en sus resultados finales no nos va a haber ido nada mal. Yo espero que tengamos una composición parlamentaria más favorable que la que tenemos en este momento. Básicamente, ¿ustedes creen que se perfilan nuevos candidatos a partir de esta elección? ¿Que se reformula el mapa electoral o político?
No hay nuevos candidatos, y ya todos, muchachos, estaban diciendo quién es nuevo candidato. Todos esos nombres que ustedes están manejando se vienen manejando hace un montón de tiempo. Para mí no hay ninguna situación sorpresiva. Creo que todo es lo mismo que se viene diciendo en los últimos 60 días o de las PASO en adelante, y todos los que ahora ustedes dicen que se perfilan, vienen anunciando que se van a perfilar a partir de ahora, así que no veo cuál es la sorpresa. ¿Cómo recibe Heller desde Nuevo Encuentro esta reafirmación de la figura de Daniel Scioli en esta campaña? Ustedes que han sido críticos con Scioli, incluso está compitiendo contra él en una interna en el año 2011. No, yo no competí nunca en una interna así. El kirchnerismo es un espacio amplio que tiene diversos matices, y esos matices son propios de una fuerza plural como es el kirchnerismo, así que tampoco eso tendría por qué ser algo sorprendente. En general, ustedes tienden a quejarse de la homogeneidad, de la uniformidad, y no veo que tenga de llamativo que en un espacio de esta característica existan visiones o matices. Scioli ha jugado un papel en todo este proceso, indudablemente ha asumido su pertenencia a este espacio, y eso me parece que está muy bien. En cuanto a roles futuros, candidaturas futuras y demás, yo creo que habrá que delinear propuestas, proyectos, y en todo caso ver quién es el que mejor las representa, y para eso falta muchísimo, porque todavía no conocemos los resultados de hoy y ya queremos hablar de lo que va a pasar en el 2015. Heller, déjeme preguntarle más a... No, está bien. No. Heller, déjeme preguntarle, más allá del análisis interno que tiene que hacer la fuerza con los resultados, ¿cuánto cree que ha incidido los medios de comunicación en el resultado de esta elección? Yo estoy convencido que los medios tienen una fuerte incidencia. Miren esto, no hay duda que tienen una fuerte incidencia acá y en el mundo entero, y eso es una cuestión que forma parte de esta realidad, porque tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con todos los factores que hoy hacen que exista un nivel de penetración mediático que no era así hace 10 o 20 años. En definitiva, por eso también hoy hay campañas diferentes, no hay grandes actos. Ustedes ven que las campañas se dan fundamentalmente a través de los medios de comunicación, y eso mismo está explicando o dando respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Al lado nuestro se encuentra Marcó del Pom, la presidenta del Banco Central de la República Argentina. Vamos a ver si la podemos traer un poquito al medio. A ver, estamos en vivo. Nos vamos a acomodar. Correte un poquito. Gracias. Marcó del Pom, ¿cómo le va? Bueno, estamos en vivo, varios canales. No la apabulle la... Se saludan. ¿Se hace un análisis, Marcó del Pom, a esta altura del resultado electoral o cómo se ha desarrollado el día comicial? Bueno, sí, se hace un análisis de que ha sido una elección fantástica, que todos los argentinos debemos celebrar, que ha sido una elección absolutamente tranquila, con un elevado nivel de participación, donde los resultados parciales, que sabemos que hay que hablar con mucha prudencia, lo que está mostrando que el Frente para la Victoria mantendría, seguiría siendo a nivel nacional primera minoría en el Congreso de la Nación, que los que nos ha permitido durante todos estos años generar las leyes y las propuestas legislativas para profundizar este proceso. Yo creo que es un buen momento, para reflexionar, no solamente por la alegría de haber podido votar, porque lo recordamos con mucho cariño, con mucho agradecimiento a Néstor en el tercer año de que no lo tenemos y que creemos que nos está mirando de algún lado, que estamos honrando con sus sueños, porque se cumplen pocos días más, 30 años de democracia, porque se están cumpliendo 10 años de este gobierno, de este proyecto político, donde se ha transformado mucho la Argentina, y creo que así como agradecemos hoy haber ejercido el derecho a voto después de 30 años de democracia, agradecer 10 años de estabilidad
económica y social en nuestro país. Yo creo que esto hay que reflexionar. Son 10 años no solamente de estabilidad financiera, de estabilidad cambiaria, de estabilidad del empleo, de estabilidad, de estabilidad cambiaria, absolutamente, de estabilidad en el crecimiento económico. Entonces, esto creo que nos tiene que llenar de alegría y de satisfacción y saber que nosotros vamos a seguir desde el Gobierno Nacional desenvolviendo todas las políticas necesarias para profundizar este proceso, haciendo las adecuaciones que sean necesarias. Muy bien, pasamos hace instantes nada más por todos los centros de campaña. Ahora volvemos aquí al estudio de la televisión pública. Estaba haciendo su análisis Ignacio Ramírez, precisamente de la consultora Ibarómetro, y vamos a sumar ahora a nuestra mesa a Federico Aurelio de Aresco. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué se sabe de las encuestas? No podemos dar los resultados, obviamente, porque bueno, no es el horario oficial, pero si hay algún dato sobre, por ejemplo, el corte de boletas o algún comparativo en relación a otras elecciones. Bueno, de acuerdo a nuestras investigaciones, creo que no va a haber sorpresas en los resultados que vamos a ver ahora en un ratito respecto a las elecciones primarias, ¿no? En las elecciones primarias sentaron una base sobre el resultado que vamos a ver en casi todas las provincias. Hubo algunos reacomodamientos lógicos y esperables de votos útiles, fundamentalmente opositores, ¿no? Donde el opositor mejor posicionado crece en detrimento de opositores que no hicieron buena elección. ¿A qué le llamamos exactamente voto útil? Voto útil es aquellos que consideran que el voto de la fuerza política que a ellos más les gusta no tiene una utilidad para compensar otros factores de análisis que están haciendo, por ejemplo, aquellos que quieren votar en contra del gobierno nacional. Perfecto. Entonces, aquellos que quieren votar en contra del gobierno nacional seguramente tienen una mayor tendencia, si el principal factor de su voto es votar en contra del gobierno nacional, en elegir la fuerza opositora mejor posicionada en la elección primaria. Perfecto. Que de hecho es lo que vamos a ver en varios distritos, y es lo que en el caso del Frente para la Victoria, como decía antes Nacho, que manteniendo o mejorando su intención de voto, sin embargo las diferencias en algunos casos se puede ampliar respecto al principal opositor de los distritos, justamente por este voto útil opositor que vamos a ver en algunos distritos. En otros no, porque hubo una polarización y ahí van a haber unas diferencias similares a los que vimos en las elecciones primarias. Los cortes de boletas siempre son menores que los que vemos en las encuestas. El caso de la Ciudad de Buenos Aires, que nos toca muy de cerca, es un distrito donde se viene hablando mucho del corte de boleta. Nosotros consideramos que va a haber una diferencia entre el voto a senador y el voto a diputado, pero no suficiente como para cambiar el orden. Es decir, el primero a diputado va a ser el primero a senador y el segundo a diputados puede ser, probablemente ser el segundo a senador. Y por último también destacar, en medio de todos los análisis que uno ve, ¿no?, que hacen cada uno de los centros de campaña, cuando le preguntábamos a la gente qué piensa que va a pasar en el país a partir de las elecciones. Y digo, fuera de la trascendencia que por supuesto los distintos candidatos y dirigentes y algunos que ya están pensando en el 2015 evolucionan y hacen análisis de quiénes son los que están mejor posicionados y demás, la verdad que la gente hizo una muy buena síntesis que dice, no, a partir de las elecciones no va a pasar nada, todo va a seguir igual. Y de hecho, seguramente cuando se confirmen los resultados que vamos a ver en un rato, que no modifican el escenario electoral nacional, vamos a encontrarnos con ese estado de situación. Federico, no hubo muchos casos que en las primarias abiertas se fuera justamente a elecciones primarias entre candidatos, pero de los pocos que hubo, como pueden resultar emblemáticos para el análisis, ¿han estudiado qué pasa con los votos de aquellos que votaron la fuerza que no salió ganadora en la elección interna? Después, si votan al que ganó de esa misma fuerza o migran hacia otro candidato. Por ejemplo, en Capital Federal. Claro, por ejemplo, en la capital, que es de los ejemplos que más se conversó, indudablemente el PRO, que va a tener, de acuerdo a las encuestas previas, no hemos medido boca de urna, un crecimiento importante, y ese crecimiento importante viene justamente producto de los sublemas perdedores del UNE, es decir, en el caso del senador Pratgay y Rodolfo Terraño.
Por lo tanto, hay una fuga del votante de la primaria que considera, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, muchos de los votantes de la UNEN de la primaria que tenían interés de que Prat Gay fuera el candidato, hoy ven más cercana a Michetti que a Pino Solanas. Eso es lo que les permite, entre otras cosas, al PRO tener un crecimiento. En el caso de otra provincia donde hubo una interna importante, como por ejemplo Neuquén, donde ahí ganó, para sorpresa de algunos, la línea de Guillermo Pereira, aliada al sindicalismo, opositora de alguna manera al gobierno provincial. Eso fue en el Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino, ahí también va a tener una fidelización importante del votante, pero también va a tener alguna fuga, ¿no? Hay otro dato en Provincia de Buenos Aires que por ahí es muy particular, perdona la pregunta que tan precisa, pero en las PASO, digo, un dato llamativo fue que hubo mucho voto en blanco o voto anulado, casi un 5% entre una cosa y otra. Digamos, el voto, en ese caso, más que el voto útil, sería el voto inútil, porque en las PASO votar en blanco parecía medio extraño. ¿Tienen alguna tendencia si esto se repite o ese voto logró migrar hacia voto útil en favor de alguien? Bueno, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, aparte del voto anulado, también hubo casi 4%, de 3,70 para ser más exacto, de fuerzas políticas que no llegaron a los pisos electorales. Entonces lo que uno tenía que tener en cuenta en el análisis de los pronósticos electorales para la elección de hoy era justamente cuál era el comportamiento de esas otras fuerzas políticas que no llegaron a los pisos electorales junto al voto en blanco, pero no tienen un comportamiento muy disímil del resto, está dentro de ese análisis del voto útil opositor, es decir, donde el principal beneficiario de esas fuerzas políticas que no están, que eran votos con un carácter en muchos casos contrarios al candidato del Frente para la Victoria, se han sumado dentro de la lista en este caso de la provincia de Buenos Aires, de Sergio Massa, ¿no? Le preguntábamos a Nacho en nuestra intervención anterior qué puede pasar con los votos prestados, digamos, de los que no son el oficialismo. Esto es, el Frente para la Victoria tiene sus votos propios. Las otras fuerzas en realidad tienen mucho de voto prestado. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer respecto del futuro de esos votos? ¿A dónde irán a parar? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, vamos a ver buenas elecciones de varios de los precandidatos 2015 en su distrito. Lo vamos a ver en el caso de Macri en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Massa en la provincia, en el caso de Wiener en Santa Fe, en el caso de Cobos en la provincia de Mendoza. Y justamente el análisis que uno debe hacer es, a partir de ahí y en vistas a esa carrera 2015, que seguramente más de uno querrá que se inicie rápidamente, qué comportamiento van a tener ellos. Seguramente van, dentro del trabajo y del arduo trabajo que van a tener que mostrar cómo van a resolver las problemáticas de la gente, que es parte de la expectativa que tienen en su voto de la elección legislativa, y después qué nivel de acuerdos y de alianzas generan estas distintas opciones que se quieren presentar en forma opositora al gobierno nacional, porque indudablemente en la carrera del 2015 no pueden entrar todos estos candidatos y muchos de ellos tienen segmentos afines que va a ser necesario que trabajen entre ellos y buscar sintonías de acuerdo, ¿no? ¿Se sabe qué es lo que convence realmente a la gente? Digo esto porque leía el otro día una nota que decía que desde que están las redes sociales y demás, hay una especie de me gusta, ¿viste cómo pones en Facebook? ¿Me gusta? Bueno, y no hay mucha más elaboración a propósito de proyectos, de ideas, de futuro de país, sino que hay una cosa como más básica, más menos elaborada, digámoslo así. ¿Vos tenés pensado algo respecto de eso? Sí, la verdad que eso es en las redes sociales, que muchas veces lo que uno lee en las redes sociales está un poco sesgado, porque es aquellos que tienen voluntad de manifestar algo en las redes sociales y si vos haces una investigación en la población de donde vive esa persona, te encontrás con resultados a veces muy distintos de la sensación que te deja una red social. Es indudable, y así lo mostró la gente en su voto 2011, que lo que la gente busca es resultados de gestión, es decir, capacidad de gestión, resultados de gestión, aquellos que han podido solucionar los problemas que tiene la gente, actúan por conveniencia propia, quién consideran que es el que puede solucionar mejor los problemas que uno tiene. Por eso, como antes se comentaba, como conversaban acá, muchas veces difiere una elección legislativa
de una elección ejecutiva. En una elección ejecutiva prima mucho más el análisis de la capacidad de gestión, y en una elección legislativa priman otros factores muy diversos y disímiles, como entre otras cosas darle un llamado de atención a quien está ejerciendo el poder ejecutivo sobre la desconfianza o intranquilidad que le están generando la resolución de algunos problemas, ¿no? Federico, sí, tengo que ir al PRO. Te agradezco mucho que hayas venido aquí. Gracias. Sé que tenés que irte, así que muchas gracias por haber participado de esta transmisión.